Mejor, ¿no? Ahí estás bien. Sí, perfectísimo. Allá quedó perfecto. Pues sean todos bienvenidos a su podcast Gente. Del día de hoy estoy de nuevo con mucho gusto con el químico, maestro en ciencia de alimentos, doctor en ciencia y tecnología de alimentos, portero profesional, fan de Star Wars, mi roomie de Yumas, el doctor Héctor Pool. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Fuiste mi roomie de laboratorio Así y es, casi de ya Yumas. ahí ya nos habíamos reunido hace unos mesecillos, ya habíamos comentado por ahí que Sí. habíamos sido roomies de laboratorio, de ahí en Yumas, casi nos toca Casi, vivir casi. juntos, ¿no? De la vida. Roomies de la vida. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estos Oye, meses? ¿Cómo han pasado? fuimos hasta roomies en la misma empresa, ¿no? Claro, creo que también ya lo habíamos comentado el podcast pasado, Sí. que habíamos trabajado justo en la misma empresa. Sí, estuvimos ahí en el laboratorio de calidad de una empresa que se llama Nusitec, por ahí, Ajá, de fármacos y suplementos, sí, por y ahí que no andaba. patrocina este espacio. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha tratado la investigación, las clases? Pues bien, fíjate que ahorita un poquito, estamos como atorados en tiempo con mucho trabajo encima. No sé si te enteraste que por acá en la UAC estuvimos como que un mes en paro estudiantil. Sí. Entonces, pues se nos retrasaron entre clases, actividades, investigación, y pues estamos tratando de retomar todo. De hecho, creo que te había comentado, ¿no? Que andamos con lo de la nanovacuna y para lo de COVID. Ujú. Y pues se nos atrasó todo el protocolo en vivo, lo vamos a iniciar ahora en enero, ya con la parte in vivo. Ahorita estamos escribiendo el primer artículo con todo lo que nos salió in vitro, hicimos una cuestión ahí como de identificar la respuesta inmune de la proteína que nanoencapsulábamos de manera indirecta in vitro, utilizando anticuerpos específicos de COVID, que desarrolló el doctor Juan Joel Mosqueda. Nos quedó algo muy padre con biología molecular, sencillo, y nos dio pauta para ya ir a la parte in vivo, ¿no? Entonces yo en enero vamos a empezar, esperemos que tengamos suerte, y ya por Ujú. ahí, si quieres, nos estaremos reuniendo después, ya les damos ahí la primicia de ver qué sale. Si nos sale algo muy bueno y si nos permiten sacar patente, pues nos esperaremos primero la patente, luego el Claro. artículo y ya platicamos después. Sí, ya que todo esté publicado y perfectamente blindado. Exactamente, así Oye, es. esto sale en enero, entonces ya para esta época yo creo ya empezaste a tus ensayos in vivo. ¿Tus ensayos in vivo van a ser celulares? Bueno, o en No, ratas. va a ser en ratas, sí, todo ya va a Ok. ser en ratas. Vamos a inmunizar a ratitas vía intranasal. Y Mm. ahorita hay un proyecto de una doctora que está haciendo postdoctorado en el grupo del doctor Mosqueda. Ya se tienen resultados por ahí también intranasales, pero con otro coadyuvante. Nada que ver con nanopartículas. Nosotros estamos utilizando en este caso como el sistema acarreador y de nanopartículas poliméricas, y esperamos que por ahí tengamos resultados un poquito alentadores, ¿no? Con el sistema, ya con lo que tuvimos in vitro, que pudimos ver por ahí cosas fenomenales con la encapsulación y la estabilidad. Ujú. Espero por ahí que tengamos resultados padres, no sé. Sí. Así Oye, es. pues está súper bien. Pues ya lo estaremos platicando ahora Claro. que tengas resultados de tus ensayos en vivo. Y debo hacer esta pregunta en el podcast una semana antes de que esto suceda. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Ay, pues mira, eso sí Esto sale está en muy enero, entonces va a ser retroactivo cuando lo veas en enero, vas a decir, sí, no sé, fíjate que está un poco difícil. Yo tenía la mira con Brasil, sí, eu estaba torcendo para o Brasil. Brasil. Entonces, pues yo estaba muy animado ahí, torciendo para la canariña, pero pues no, sí se ve algo manipulado. Yo creo que se lo va a llevar
Argentina, ¿eh? Sí, es lo Sí, que sientes. No hay, sí. no hay final inédita, no hay repetición de la final del Mundial pasado. Yo creo que como estaría padre que llegara, por ejemplo, Croacia y Marruecos, algo inesperado, así como una cuestión de las figuras, o bueno, sin menos figuras, o los débiles vencieron a los Goliat, ¿no? Sí, Se ve muy difícil que Marruecos le gane a a a Francia. Francia. En el otro caso, pues Croacia es fuerte, es el subcampeón del mundo, entonces no se vería mal, por ejemplo, una final Croacia-Francia, la misma final que en Rusia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo siento que van a ir por ahí una final Argentina-Francia, Francia. ¿eh? Y algo que llame la atención de todo mundo. O Mm. sea, se han visto cosas ahí como que dices, oye, ya ves la mano que no le marcan a Portugal, era penal. Ah, sí. Por ejemplo, por ahí una amarilla a Messi, que si lo amonestan no juega semifinales. Eh, Muchas cosas, ¿no? Un penal contra Holanda que por ahí comentan que tampoco se les marca. Entonces, y no se dan las repeticiones, ¿no? Entonces está medio. Pero yo creo que se lo van a dar por ahí a Argentina o Francia, uno de los dos. No, Argentina o Pero Francia. yo creo, por todo lo que ha pasado, que Argentina se la lleva. Sí. Yo creo, voy por la misma línea. Yo creo que un Francia-Argentina es como lo más probable en el papel. Yo había dicho Argentina o España desde que empezó el Mundial, pues ya España valió. Gracias. Argentina, la verdad no me ha gustado cómo ha jugado en el Mundial, pero bueno, no me voy a retraer de que había dicho Argentina. Pero honestamente a este punto me gustaría más bien que fuera la final Croacia-Marruecos. Pero ya Estaría veremos, igual, ya veremos. ya Ya veremos. veremos. Lo veo un poco difícil, pero Sí, bueno, fíjate, Croacia creo que la tiene más fácil, obviamente. O sea, Marruecos sí siento, bueno, eso decíamos cuando le jugó a España, cuando eliminó a Portugal, ¿verdad? Que estaba imposible. Pero Croacia, pues es el subcampeón y pues, realmente juegan, o sea, se ve en el partido de Brasil que juegan pues bastante, bastante bien en su estilo de juego, ¿no? Y que sobre todo es de esos equipos que hasta el último minuto, así como los alemanes, o sea, te van a intentar empatar o ganar el partido, ¿no? así No te es. puedes confiar. Pero pues Así muy es. bien, pues esas son nuestras predicciones del Mundial, gente. Ya ustedes sabrán cuando escuchen este capítulo si estamos en lo correcto, más o menos estamos en la misma predicción. Entonces, pues ya lo veremos, ya por ahí lo discutiremos. Igual lo pongo ahí en el comentario, en el primer comentario, así. Lo que sí Pero todos muy, sabían ajá, de dime. todo es que Martín no iba a vender el partido contra Argentina, entonces. Sí, Eso se escuche hoy, mañana, pasado, era algo que se sabía. que iba a pasar. Yo Así es. creo caso México perdió, o sea, el 80% en el empate con Polonia. Ahí se perdió casi todo, ¿no? Pues sí, la posibilidad. Y estuvo cerca también, pero ya era mucho milagro, ¿no? 2 veces seguidas. El Mundial pasado calificamos por unos goles de Corea ahí como en los últimos 10 minutos. Y ya era Exactamente. mucho que este Mundial también nos pasara como lo mismo, ¿no? Que calificáramos de De milagro por panza. ahí con un gol de Argentina o por ahí por un errorcito de alguien más, ¿no? Pero bueno, pues ya el siguiente Mundial será. Así Esperemos, es. esperemos. Que por cierto, dato curioso, una de las sedes del siguiente mundial, digo, esto ya es otra parte, se fue un poco del podcast, pero es Filadelfia. Y va a estar muy, muy bueno. A ver si todavía ando por aquí, estás más que bienvenido. Gracias, gracias. Ahí Y te caigo. aquí va a ser sede del mundial. Igual puede tocar un equipazo como Francia o Brasil, o igual nos toca México, ¿no? Estaría. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, creo que está un poco retomando el podcast de la vez pasada. La vez pasada hablamos mucho de nanoencapsulación, nanoemulsiones. Nos estuviste platicando un poco de las aplicaciones que esto tiene. Ujú. Pero
la nanotecnología en sí, pues va más allá de estos sistemas, ¿no? En los que pues, tú te has especializado. Y justamente hoy nos ibas a platicar un poquito como de las aplicaciones industriales o hacia dónde puede ir un ingeniero en nanotecnología a aplicar su conocimiento, pues más en la industria que en la investigación. Aunque yo creo que estuve investigando, es que realmente no se separan del todo, o sea, realmente va muy acompañada la parte de investigación con la parte industrial. Entonces, no es como que hay un deslinde completamente de las actividades sino tal vez cambia como el enfoque, pero sigue siendo un trabajo de mucha investigación, ¿no? Así es, fíjate que es algo, pues, digamos, muy, muy interesante. Toda esta parte, porque, bueno, todos sabemos que, y se ha mencionado, no solamente porque yo de la carrera, trabajo en la carrera de nanotecnología, no ingeniería en nanotecnología, sino que se ha demostrado que la nanotecnología es la carrera del futuro, ¿no? Ujú. Yo les comento luego a mis alumnos que somos los chismosos de todas las áreas, porque la nanotecnología anda metiendo las manos en todo, ¿no? En el área de alimentos, en electrónica, en ambiente, en todo. Está tratando de ver qué limitantes existen y Ujú. cómo la misma nanotecnología puede llegar a manipular esa materia y eliminar esas limitantes, ¿no? Y generar dispositivos nuevos, dispositivos mejores, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto que se está generando con la nanotecnología, todo el avance, el boom, pues ha generado que muchos chicos, sobre todo, se interesen por lo que es el área de la nanotecnología, ¿no? Lo que es ingeniería en nanotecnología, manipular materia a escala nanométrica. Y pues cuando yo he platicado con chicos de prepa, de secundaria, casi todo el mundo, de hecho hace unos meses di una práctica con unos chicos genio aquí en Querétaro. Ujú. Había niños de 10, 12 años y había un chico que como de 11, 12 años, muy inteligente, y me decía, oye, pero vamos a trabajar con nanobots. Y yo le decía, no, porque cuando les pregunté si sabían qué era la nanotecnología, ¿no? Ujú. Y he conocido chicos de prepa que te hacen esas preguntas, ¿no? Oye, si me llama la atención la nanotecnología, pero ¿en dónde voy a trabajar o qué voy a aplicarlo, ¿no? Claro. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho porque, bueno, como ya lo comentaste, tengo el background, pues no solamente de la academia, sino también de trabajar en industria y me ha podido dar una visión muy interesante de lo que se puede trabajar con nanotecnología en diferentes áreas. Obviamente, en la industria es un poquito difícil por las cuestiones de regulaciones, sobre todo aquí en México, ¿no? Y también por la cuestión de lo que es la nanofobia, ¿no? De que los consumidores lleguen a escuchar un sistema nanométrico o un producto nanomodificado, pues llega a crear tantita controversia, ¿no? De que si es Ujú. bioseguro, si te puede provocar algo. Incluso los mismos trabajadores en la industria, si tú le mencionas, vamos a construir nanomateriales, pues puede ser que se asusten y no quieran porque hay mucha desinformación sobre todo, ¿no? No sé si Ujú. recuerdas, abriendo un paréntesis, cuando empezó la Sí. cuestión de la vacuna del COVID y hay dos formulaciones que tienen nanopartículas lipídicas, ¿no? Sobre todo creo que está la de Pfizer o no recuerdo, y salió una Ujú. actriz mexicana por ahí a decir que estaban inyectando nanopartículas metálicas por medio de la vacuna y que se ponían la cuchara, entonces todo el mundo, Ah. ah, me quieren manipular y me quieren Ujú. ubicar donde estoy. Entonces, pues son muchas cuestiones, ¿no? Que se tiene ahí. Pero Sí. ciertamente, un ingeniero en nanotecnología, de hecho, hace poquito lo platicaba yo con un alumno por medio de Facebook, ahí de esta red social, nos reíamos mucho porque había un meme donde decía, oye, ustedes los nanotecnólogos trabajan con microbiología, con biología, con química, con física, con biotecnología, con matemáticas, con bla, 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 bla. Y entonces decía el chavito abajo, nos estás insultando a todos, pero sí es cierto, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero ¿por qué insultos? O sea, fíjate todas las áreas que podemos manejar, ¿no? Y obviamente, si lo llevamos a trabajar a escala nanométrica,
pues todavía tienen un plus mayor, un plus, ¿no? Un plus ustedes como nanotecnólogos. Entonces me decía, oye, pues sí es cierto, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que un ingeniero en nanotecnología, un nanotecnólogo, tiene la capacidad para poder inmiscuirse en diferentes áreas, ¿no? En diferentes sectores donde puede ser aplicada la nanotecnología para desarrollar un producto nuevo o para modificar productos que ya existen, ¿no? Entonces, esa es la parte padre de poder trabajar con nanotecnología, que nos podemos, o sea, tú puedes traer una visión de que yo voy a trabajar en el área solamente de medicina, pero te sale la oportunidad de trabajar en industria de energía, por ejemplo, y aplicas los fundamentos de lo que son los sistemas nanométricos, síntesis, materia prima, caracterización físico-química, aplicaciones, y pues lo puedes llevar a todas las áreas, ¿no? Porque es como la receta de todo lo que es hacer un nanomaterial y aplicarlo, ¿no? Entonces, lo que tú comentas ciertamente, eh, la investigación nunca se deslinda de lo que ya es trabajar en industria, ¿no? Entonces, ahorita si quieres abrimos un paréntesis de cuáles son los pasos que yo les comento a los chicos para trabajar en industria que se deben de llevar a cabo, pero yo creo que esto sí es importante comentarlo con todo este choro que me estoy aventando, porque es importante que los chavos, los chicos se den cuenta, y sobre todo los nanotecnólogos que ya están estudiando, que ellos tienen la capacidad para entrar en cualquier área, ¿no? Entrar en cualquier área que sea necesaria la aplicación en nanotecnología, y solamente llevando, transpolando o interpolando extrapolando esos fundamentos a esa área, puedes generar muchísimas aplicaciones, patentes, beneficios, y yo creo que eso es lo padre de esta área, ¿no? Sí, sobre todo que la industria ha buscado como un nuevo nicho de innovación justo en la nanotecnología, ¿no? O sea, no es como que sea una industria totalmente nueva, sino más bien es una aplicación que llega a renovar a la industria ya existente, ¿no? Yo no sabía, pero México, y ahorita nos platicarás cómo está más o menos el campo laboral en México, ¿no? Pero México, de hecho, tiene una gran inversión en nanotecnología y sobre todo en diversificación de aplicaciones, no solo en la parte de cuánto dinero se le está metiendo como a la aplicación de nanotecnología a procesos ya existentes. Sí, de hecho, bueno, sí hay, digamos, como una cuestión de una inversión en esta parte en diferentes sectores, sobre todo en sector aeronáutico, sobre todo en sector, digamos, como de energías, ¿no? Desarrollar estas nuevas pilas de litio, por ejemplo, nuevos sistemas electroquímicos que pueden llegar a generar pilas que duren más tiempo, que sean renovables, y obviamente que al final de cuentas sean más amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero fuera de que haya una gran inversión, también tenemos que darnos cuenta que la parte difícil de un nanotecnólogo para ingresar en la industria es esa cuestión de que me imagino que pasa en todas las carreras, ¿no? En la cual dices, me preparé para trabajar en cierta área porque esta es el área que me gusta, pero voy a terminar haciendo algo un poquito diferente a lo que realmente lo que voy a hacer, ¿no? Muchas veces puedes llegar, nos pasó a nosotros, ¿no? Con una maestría, un doctorado, y de pronto, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta oportunidad laboral, y tú dices, pues es esto, nada, y empiezas a trabajar cosas que no tienen nada que ver con tu carrera, ¿no? Es muy común, yo se lo comento a los alumnos, pero siempre les digo que hay oportunidad de crecimiento en estas empresas privadas, y ir escalando y pueden llegar hasta un punto, por ejemplo, de lo que es el área que no muchas empresas las tienen, pero que sí se puede llegar a tener, que es lo de investigación y desarrollo, ¿no? O desarrollo de nuevos productos, ¿no? Donde ellos, con el conocimiento que tienen sobre el giro también de esa empresa, es empezar a tratar de innovar, que esto es lo que tú comentabas ahorita,
en poder tomar un producto que ya tenía esta empresa, transformarlo en uno nuevo, obviamente aplicando la nanotecnología para que mejore sus propiedades, ¿no? Tener propiedades superiores, dependiendo del índole que sea, ¿no? Ese producto. O trabajar desarrollando un nuevo producto, ¿no? Entonces, todas las vertientes del trabajo de un nanotecnólogo no solamente va en el desarrollo de nuevos productos, sino también tratar de aminorar costos, ¿no? Costos de producción, costos de materia prima, para desarrollar estos tipos de sistemas de nanotecnología. Y entonces, pues de ahí vienen otros puntos que si quieres ahorita los tocamos para no alargarme tanto, pero que son de suma importancia que yo considero se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Y que sean, obviamente, al final de cuentas, que puedan ser comercializables, ¿no? O que sean rentables estos productos, ¿no? Ok. Sí, de hecho, esto es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque es tan diverso estas aplicaciones de la nanotecnología para diferentes productos que a veces como que te puedes perder un poquito como en el panorama, sobre todo si estás buscando como saber en dónde aplicar este campo de trabajo, ¿no? Sobre todo para lo que dices, como los chicos que tratan de integrarse a esta carrera y también pues sin saber que, o tal vez tienen una noción como de ciertas cosas. Creo que es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Como que tenemos una idea como muy de ciencia ficción sobre acerca de la nanotecnología y de todo lo que tenga como estas palabras raras, ¿no? Así de nanocápsulas, nanorobots, nanosensores, así como que, ajá. Entonces, cuando hablamos de nano, hablamos, como que tal vez nos vamos como mucho a esto y perdemos de foco que, por ejemplo, muchos nanomateriales se ocupan para, no sé, para mejorar la dureza de algunos otros materiales, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con un chip o con algo electrónico, ¿no? Exactamente. Que puedas manejar, ¿no? Pero yo creo, me gustaría empezar otra vez un poquito y lo comentamos en el podcast pasado, también por ahí se pueden dar una vuelta al podcast pasado, sobre qué es realmente trabajar a nanoescala, ¿no? Y por qué trabajar a nanoescala, qué hace diferente el trabajar estos materiales en nanoescala y qué materiales puedes trabajar a nanoescala. Sí, pues mira, trabajar obviamente a nanoescala, que ya más o menos lo habíamos comentado en el podcast pasado, pues es trabajar con toda la materia en una dimensión que va de 1 a 100 nanómetros, ¿no? Entonces, que es 1 por 10 a la menos 9. Obviamente, dependiendo del producto que vayas a realizar, ¿no? Generalmente materiales que van destinados a áreas como de energía, química, física, si la reglamentación o lo que se pide es muy específico, que no sobrepases los 100 nanómetros. Cuando trabajas en otras áreas como por ejemplo alimentos, medicinas, sobre todo con materiales poliméricos, y cuando trabajas con un método de síntesis específico, sobre todo métodos de baja energía, métodos químicos, todavía son aceptables partículas que están en 120, 150, 200, 300 nanómetros y no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, depende del área donde tú lo apliques. Lo que sí es importante recordar es que estos materiales a escala nanométrica, por ejemplo, de 1 a 100 nanómetros, pues las propiedades de estos sistemas cambian, ¿no? Obviamente, al ser tan pequeñitos, pues tienen un mayor volumen de contacto, de superficie de contacto, muchos materiales se vuelven más reactivos, unos se vuelven más tóxicos, digámoslo así. Los materiales al ser más pequeños, por ejemplo, pueden ser más absorbibles en algún tejido, un órgano, pueden ser más absorbibles, por ejemplo, en raíces de una planta. Entonces, este tamaño puede impactar en muchísimas cuestiones, en cuestiones de compatibilidad o biocompatibilidad, en cuestiones de toxicidad y en cuestiones de funcionalidad. Entonces, trabajar a esta escala puede traer muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, bueno, de los materiales que podemos trabajar, rápido para contestarte, pues podemos trabajar muchos materiales inorgánicos, como tipo materiales metálicos, semiconductores, materiales orgánicos, por ejemplo, trabajar con lípidos, trabajar con polímeros naturales como polisacáridos o materiales virales, ¿no? Entonces, de hecho, podemos trabajar con un virus que es una
una clase que yo les doy a los chicos de que es, por ejemplo, trabajar con un virus, quitarle el material genético y llenarlo con nanopartículas en esa cavidad o ponerle un fármaco o un colorante y el virus se puede convertir como un caballo de Troya para llevar un fármaco para una célula en específico. Ese se les llaman virus-like particles, o poner un nanomaterial y envolverlo con una cápside, ¿no? de un virus, y eso se les llaman virosomas. Entonces, pues tienen muchas aplicaciones como para generar nuevas vacunas, inmunoterapia, y son muchas aplicaciones. Entonces, generalmente yo los divido como que en materiales no virales y los virales, ¿no? Entonces, de ahí podemos generar muchísimos materiales, incluso combinarlos, generar un material híbrido, lo que le conocen como los compósitos, y obviamente las propiedades que te quede de ese material, dependiendo de la materia prima, del método de síntesis que utilices, pues te va a dar un tamaño específico, una morfología específica, y estos dos parámetros son los que impactan directamente en lo que es la funcionalidad y la toxicidad del sistema. ¿Sí? Obviamente la composición, si va a ser aplicado a un ente biológico, cómo lo administras, en qué forma lo administras, son muchas cosas que se correlacionan, la dosis, ¿no? Entonces son muchas cosas que ya cuando uno tiene experiencia trabajando con estos sistemas, pues puedes tú prever cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a aplicar, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, te comentaba, tengo una alumna de doctorado, soy su codirector, ella está en el Centro de Investigación y Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada del Politécnico aquí en Querétaro, y ella creó unas nanopartículas de un material que cuando tú lo ves a escala macro, no es magnético, pero el material ella lo hizo con una síntesis biológica, con un agente reductor muy potente, y el material, en lugar de hacerse en nanopartículas, hizo punto cuántico. Anda por tamaños de 2 nanómetros. Y le quedó así, todos los materiales son muy homogéneos en cuanto a tamaño, y el material se comporta como un magneto, es magnético. Entonces o sea, pueden cambiar muchas propiedades de estos sistemas. Hay materiales que no son flamables, por ejemplo, a escala macro, y a escala micro, si digo escala nano, sí son flamables, ¿no? Entonces, trabajar a esta escala, pues, puede darte muchas propiedades que antes los materiales no tenían, y ya uno cuando tiene experiencia en esto, sabes cómo utilizar o agarrar esas propiedades nuevas del material a esa escala y cómo lo aplicas, ¿no? Ya. Y también, sí, de hecho, un ejemplo que a mí me vuela la cabeza. Pues obviamente cuando estás en la universidad no te hace lógica que haya plásticos conductores de electricidad, por ejemplo, ¿no? O que los nanotubos de carbono, porque el carbono en estado natural, pues no conduce la electricidad tampoco, ¿no? Pero en nanotubo sí puede conducir la electricidad, y de hecho es un muy buen conductor de electricidad. Entonces, como que todas las reglas cambian, ¿no? Es un poquito como un puente, yo lo veo así, entre como la cuántica y el mundo real, porque en cuántica, pues todo cambia, ¿no? Todas las reglas físicas cambian, de hecho, hasta algunas se vuelven inversas, ¿no? Y en macro, pues es diferente, ¿no? La física clásica es la que rige como pues las leyes, ¿no? De la naturaleza. Y justo el nano como que está un poco en medio, ¿no? Como que es esta parte que nos vamos al punto atómico, pero que aún en molecular como que ya no es lo mismo que tú esperarías de algún material, ¿no? Así es, así es. Y para la obtención de estos materiales, ¿cuáles son las técnicas que se usan? ¿Hay una técnica? ¿Son varias técnicas? Para desarrollar, ¿te refieres para desarrollar los nanomateriales? Ajá, o sea, por ejemplo, la otra vez nos hablabas de las emulsiones, ¿no? Ajá. Entonces, hay una técnica para desarrollar nanoemulsiones, hablamos de las cápsulas, hablamos del secado por aspersión. ¿Qué otras técnicas para crear? Pero ese era como específicamente para hacer como encapsulación, ¿no? Pero para hacer otro tipo de materiales, aunque sean de encapsulación, ¿qué otras técnicas se pueden utilizar? Sí, es que hay muchísimas técnicas. De hecho, creo que es un punto muy importante que tú tocas,
porque se correlaciona mucho o se relaciona mucho, perdón, a lo que es la obtención de un nanomaterial que puedes aplicar tanto en academia, pero sobre todo es muy importante tomarlo en cuenta para la cuestión de industria, sobre todo para ver los costos de producción, ¿no? Sobre todo qué material vamos a hacer, porque hay, por ejemplo, los métodos físicos o de alta energía, que son aquellos métodos donde tú utilizas un equipo muy especializado para obtener materiales que con un tamaño y una morfología muy homogénea, porque esos materiales todos tienen que tener la misma tamaño, la misma morfología para que todos funcionen igual. Y estos materiales van muy dirigidos, por ejemplo, al área de energía, al área de electrónica, ¿no? Que tienen que ser exactamente iguales todo, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, con mis alumnos algunos métodos como el de litografía, deposición de vapores, degradación por plasma, por ejemplo, desarrollo utilizando homogenizadores de alta presión, de altas velocidades, que son equipos ultrasonido, ¿no? Que son equipos caros y obviamente, pero que te ayudan a generar materiales de una manera rápida, dependiendo si son de una manera física, gaseosa, líquida, y tú puedes obtener estos materiales con una morfología y un tamaño muy, muy homogéneo, ¿no? Obviamente la desventaja, o sea, la ventaja es que te crean materiales homogéneos, en lo que te comenté, morfología y tamaño, pero la desventaja es que son equipos luego muy caros, son equipos especializados que no te lo prestan, así de que, ya llegó Héctor, vamos a prestárselo, no, no, es de, ¿sabes qué? Vas a trabajar con el técnico, ¿no? Del equipo y pues hay lugares, sobre todo en la academia, que te los prestan y hay otros donde no, te dicen, oye, el servicio te cuesta tanto, ¿no? Y pueden ser un poquito caros. Y por otro lado están todos aquellos métodos químicos, ¿sí? Dentro de la cuestión química siempre hay como dos vertientes, ¿no? Trabajar bueno, son métodos de baja energía. Generalmente podemos formar nanomateriales por el método que se denomina bottom-up, es decir, desde los bottom-up, que es desde todos los precursores, todas las moléculas pequeñitas que cuando tú generas una reacción química, los materiales, los precursores empiezan a juntarse, empiezan a generar como nucleación, cristalización, hasta que el material forma un tamaño y una morfología específica, ¿no? Son métodos de baja energía porque luego lo único que necesitas es un agitador o una plancha termoagitadora, le puedes poner temperatura, ¿no? Lo agitas con cuestiones magnéticas y obtienes un material, ¿no? Hay muchas técnicas de este tipo, coloidales, se les pueden denominar, por ejemplo, para obtener puntos cuánticos, nanopartículas de plata, de oro, nanopartículas poliméricas. Están todos aquellos sistemas de condensación, ¿no? Métodos de condensación por el tipo, los tipos Sol-Gel, que puedes obtener nanopartículas de dióxido de titanio, de dióxido de silicio, de níquel. Entonces, son métodos sencillos, los cuales tú les cambias el pH a la solución, los precursores reaccionan y empiezan a generar tus materiales, ¿no? Entonces, ya después tú los acompañas con una centrifugación, un secado o una calcinación y obtienes tu material, ¿no? Entonces, ya después de eso es también caracterizar el sistema, ¿no? Para saber cómo queda tu sistema después de este método que es muy sencillo, es muy barato, pero que no te asegura una homogeneidad en cuanto a tamaño, en cuanto a morfología, ¿no? Y obviamente está por otra vertiente que es también una cuestión química, que es todo lo denominado de biosíntesis, ¿no? O de ruta verde, que es trabajar con extractos de plantas, extractos de bacterias o de hongos, y ocupar todas estas moléculas o biomoléculas que tienen estas fuentes naturales y utilizarlas como agentes reductores para crear un nanomaterial, ¿no? Metálico, semiconductor, cerámico, magnéticas, pero obviamente tú vas a estar totalmente gobernado por la producción de estos compuestos, ¿no? Y la cantidad de compuestos que puedas tú extraer por medio de un disolvente, si eso es polar, si no es polar,
si les tienes que poner temperatura, ¿no? Entonces, y obviamente, pues todo esto va a gobernar el tamaño o los tamaños que se te pueden llegar a formar y las morfologías, ¿no? Entonces, obviamente, ya cuando tú conoces tu sistema, pues dices, ¿sabes qué? Necesito que me queden así, siempre voy a tener que trabajar con tales condiciones experimentales para obtener mi material de tal forma, ¿no? Y esta es otra forma de hacer un sistema un poquito más amigable con el medio ambiente, por medio de biosíntesis, porque se le pegan luego en la superficie compuestos que provienen de estas fuentes naturales y como que son un poquito más aceptados hacia el medio ambiente, ¿no? Por toda este shell que se le hace de compuestos orgánicos, ¿no? Y al obtener de fuentes naturales, por ejemplo, de desechos, por ejemplo, acá que todo el mundo quiere hacer con nopal u hojas de maíz, o ya ves aquí en Querétaro cuando se caen las araucarias, ¿no? Todas estas flores las tienes y les haces un extracto y pues te salió en nada, ¿no? Lo único que hiciste fue recolectar un desecho, obtienes sus compuestos y estos compuestos los utilizas para crear un nanomaterial. Entonces es una forma también como de reducir costes de producción, ¿no? Entonces, pues son todos estos métodos que tú puedes utilizar, ¿no? Para crear estos materiales. Y en ese sentido, bueno, la industria tiene preferencia, yo supongo que los métodos de baja energía, ¿no? Sí, de hecho, esto es muy importante, sobre todo porque luego se los comento a los alumnos, ¿no? Obviamente cuando tú estás en industria y ya tienes chance, ¿no? De empezar a trabajar en esta parte de proponer el desarrollo de un nuevo producto o de modificar un producto que ya tiene la empresa, pero que le quieres hacer algún tipo de cambios para entrar o para competir, ¿no? Con otros productos que hay en el mercado, ¿no? Pues obviamente está uno ligado a la cuestión de inversión, ¿no? A la cuestión, ¿cómo se puede? De presupuestos, ¿no? Sí. De cuánto hay, ¿no? Entonces, generalmente, lo que uno tiene que hacer en industria es tratar de desarrollar, primero, ver la materia prima. Entonces, yo siempre se los digo a los alumnos, esto es muy importante, que los chicos nanotecnólogos lo tomen en cuenta, ¿no? Que es tener una idea clara de qué es el producto que se quiere desarrollar o modificar. Y obviamente hay que ver muchas cuestiones, desde la viabilidad económica, es decir, viabilidad económica tiene que ver con la cuestión de obtener materia prima, muy sencilla, ¿sí? ¿De dónde obtengo esta materia prima? Que la tengas totalmente disponible para esta cuestión de que se me acabó la materia prima, ¿ahora con quién vamos? Ay, con los chinos, ¿no? Pues son 3 semanas, ¿no? En lo que lo compramos, en lo que nos los envían y en lo que pasa aduana, ¿no? Entonces, es esta cuestión, ¿no? De dónde obtengo la materia prima, cuánto me cuesta, cuánto voy a necesitar realmente, ¿no? La cuestión también de tener claro en estos proyectos la viabilidad tecnológica, ¿sí? Es decir, qué métodos de síntesis voy a utilizar para generar estos nanomateriales, pero que sean sencillos y sean baratos, ¿sí? Entonces, para no incrementar el costo del producto terminado, porque obviamente cuando nosotros hablamos de un producto terminado, es que tú vas a generar esto. Pero este producto terminado, por ejemplo, este mouse, ya existe o ya alguien lo vende. Pero a lo mejor yo al introducirle nanomaterial lo voy a hacer más resistente a las caídas y ya no se va a romper tan fácil. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que cotizar mi materia prima que ya se compraba para este mouse, más la materia prima con el que voy a desarrollar mi nanomaterial, ¿sale? Y entonces, toda esta viabilidad tecnológica quiere decir que nosotros vamos a crear un protocolo para poder investigar todo lo que son los pasos durante el proceso de manufacturación de este mouse e identificar en qué paso del proceso de manufacturación vamos a agregar nuestro nanomaterial, ¿sí? Previo a esto, tú tienes que desarrollar por un método de síntesis o de obtención a tu nanomaterial y lo tienes que caracterizar. Muchas veces estos métodos de caracterización o estos sistemas que necesitamos, la industria no los tiene.
Entonces, muchas veces aquí es donde viene el vínculo con la academia, donde se pueden hacer contratos, ¿no? Oye, voy con Sinvestav, con la UAC, con la UNAM, ¿qué te parece si me ayudas a caracterizar este material? Y cuando venga la cuestión de publicación, pues te pongo, ¿no? A ti te conviene, o cuánto me cobras. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Si va a ser un pago, un servicio, cuánto me va a costar. Y obviamente en academia tenemos la libertad de poder decir, voy a caracterizar mi nanomaterial que yo obtuve, le voy a hacer tamaño de partícula, morfología, potencial Z o carga eléctrica, voy a meter infrarrojo, voy a meter rayos gamma, difracción de rayos X, etcétera, 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 etcétera. Porque queremos conocer bien el sistema. En industrias no se puede hacer eso. Es decir, ¿sabes qué? Oye, ¿cuál es el método más completo que nos puede decir que estamos teniendo el nanomaterial que queremos y ya? Oye, ¿sabes qué? Pues vámonos por microscopía de electrónica de transmisión, ¿no? Pues el TEM, porque con esto podemos ver morfología, tamaño y el aspecto del sistema, ¿no? Y entonces ya, o sea, ¿cuánto te cuesta? Nos cuesta, pues son 500 pesos 2 horas, por ejemplo, ¿no? Lo que nos cobra la UNAM. Y entonces ahí es donde tú empiezas a ver toda esta cuestión, qué tanto, ¿no? Entonces, toda esta parte tecnológica, eso se refiere, todos los métodos que vas a utilizar para producir y para caracterizar tu material a nanoescala, pero también tu producto terminado. Porque recuerda que después de esto vino toda la cuestión de control de calidad, que está obviamente todo ligado a normativas del país donde tú estás desarrollando el sistema. Viene la cuestión de una vez ya que cumples con estos requisitos que te pide la norma, pues obviamente que entre a los métodos de validación, no sé si los recuerdes, ¿no? Entonces es decir que la empresa te valide el producto y que te diga, oh, palomita. Y una vez que ya esté validado este producto, pues es entrar a la cuestión de estabilidades, ¿no? De los estudios de estabilidad para saber qué tiempo de vida útil va a tener tu material. Entonces, todo esto, o qué condiciones de almacenamiento son las necesarias para tu producto, ¿no? Para que no se degrade, para que no genere reactividad con no sé qué, si va a llevar un empaque, que el empaque qué tipo. Todo esto, y, pues es una inversión fuertísima, ¿no? Y al final de esto, pues la empresa te dice, va, palomita, ¿sale? Pero lo importante aquí después de esto es llevar estos sistemas a prueba. Es decir, si yo acabo de crear un snack con nanotecnología, pues voy con ¿cómo se llama? El consumidor o con jueces, ¿cómo se llama? Jueces calificados. Los paneles. Anda, los paneles y ellos los prueban, ver cuestiones organolépticas, todo esto. Y obviamente, pues tú ya podrás decir si tu sistema es exitoso, si lo aceptan o no, y obviamente ahí viene la parte ya después de rentabilidad, que es hacer un escalamiento industrial, pero en el escalamiento industrial se necesita una cuestión que se le denomina como similaridad, la teoría de la similaridad, que es que el método de producción a escala industrial sea muy parecido al de escala laboratorio. Porque si tú metes otro equipo, pues vas a tener que meter condiciones nuevas, variables nuevas, y es muy probable que el producto terminado que obtengas ya no sea igualito al que te validó tu empresa. Y entonces pierdes tiempo, es una inversión nueva. Entonces son muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para esta cuestión de aplicaciones ya en industria, ¿no? Y obviamente todo va de la mano también con la reglamentación. Reglamentación y con las normativas, legislaciones que hay en el país, que tanto te permiten trabajar realmente con nanotecnología. Y obviamente recuerda que todas estas normativas van ligadas totalmente a la cuestión de los efectos nocivos de tu producto hacia el consumidor, hacia el medio ambiente, y ahí sabrán si te dan o no el permiso, ¿no? Sí, que tienes que tener todo esto dentro de la validación. Bueno, dependiendo del producto, porque como bien lo dices, primero hay que saber bien qué vas a desarrollar, ¿no? Si vas a desarrollar un mouse, un fármaco, un Mac, pues ya corresponderá si es bioseguro o si es un mouse, pues no importa eso. Más bien sería otras cuestiones de, pues legales y del sistema, ¿no? O sea, finalmente, pues todos los órganos reguladores de cada industria, pues van poniendo sus propias reglas dependiendo como del sector, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué tan nobles son los materiales para manejarse? O sea, yo sé que hay una diversidad muy enorme
materiales y de aplicaciones, pero en general, como qué tan nobles son. Y a ver si me contestas, esta es una duda que tenía, porque de lo que estuve revisando también es que, por ejemplo, mucho del problema, por ejemplo, de los nanotubos de carbono es que no son tan homogéneos, o sea, como que el sistema no es repetible. Entonces, cuando hacen tecnología con nanotubos, lo que hacen es embeberla en otra matriz para como tratar de solventar este problema, ¿no? Entonces, no sé si eso también es un reto muy importante o como qué otros retos importantes hay a la hora de ya poner un sistema nano en un producto. Sí, mira, aquí son muchas cuestiones. Obviamente, lo que te estoy yo diciendo es En general. en general, Así, porque pues me puedo explayar, porque yo sé. estoy tratando de resumir un semestre que doy de esta materia. Por eso es que hablo y hablo y hablo y hablo, porque veces Está bien, es está esto. bien. Pero son muchas cuestiones que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para la cuestión de aplicaciones industriales de estos sistemas. Y obviamente cuando tú estás trabajando ya en este apartado, tú tienes que tomar, bueno, se tiene que tomar en cuenta, obviamente, cuál es tu producto final, ¿no? ¿Cuál es tu producto Ujú. terminado? Y entonces, tú vas ligado totalmente a la aplicación, al consumidor final, que puede ser un animal, una planta, el medio ambiente. Tú debes de saber qué problemáticas tiene ese nanomaterial a esa escala, esa morfología, con ese tamaño, esa composición y la dosis que te permiten ponerle. ¿Me explico? Ujú. Entonces, eso es una parte. Cuando tú empiezas a trabajar con toda la materia prima de tu producto terminado, tú debes de conocer muy bien las características físicas, químicas, flamables, de todo, la ficha técnica de toda materia prima. ¿Para qué? Para que cuando tú combines tu nanomaterial con tu materia prima que va a formular tu producto terminado, pues tu nanomaterial llegue y genere las propiedades que tú quieres que genere. ¿Sí me explico? Porque qué tal y que tu nanomaterial o la composición empieza a generar reacciones con un componente de materia prima tal y empieza a degradarse o empiezan a generar productos que puedan ser tóxicos para un ente biológico, una planta, un animal, un ser humano. Ujú. ¿Sale? Entonces todo eso se tiene que tomar muy bien en cuenta porque necesitamos que este nanomaterial, digámoslo así, sea como inerte totalmente para la materia prima donde lo vas a poner. Y no solamente para la materia prima, sino para el tipo de embalaje, el tipo de empaque que tú lo vas a poner, ¿no? En donde lo vas a poner. Obviamente también saber si este nanomaterial al contacto con esta materia prima, con el empaque, con las temperaturas o condiciones de almacenamiento, pues no le va a generar nada. Que, por ejemplo, una temperatura de refrigeración, a congelación, a temperaturas ambientes, si va a tener luz. Son muchas condiciones que tú debes de conocer bien de tu materia prima y del nanomaterial para que no vaya a influir nada en tu producto terminado. ¿Me explico? Porque en lugar de hacerlo mejor, puede ser que afectes, ¿no? Que afectes todo tu sistema. Y esa es una de las cuestiones que al final de cuentas ha limitado un poco lo que es la aplicación de sistemas nano en sector industrial, ¿no? Te digo, son muchas cuestiones, desde ver viabilidad tecnológica, viabilidad científica, viabilidad económica, que son los 3 puntos más importantes, pero que al final de cuentas puedes tener el mejor protocolo científico para el desarrollo de tu producto terminado, puedes tener la materia prima aquí puesta, aquí atrás en la pared de un almacén de la empresa, donde nada más estiras, pero a la hora de que tú generes tu material y lo pongas y cambie totalmente las propiedades del sistema, pues puede ser benéfico, ¿no? O sea, te puede ser el mejor producto, pero que a lo mejor ya no se va a biodegradar tan rápido. Entonces, para el medio ambiente ya no es tan benéfico. ¿Sí me explico? Entonces, uno de los puntos que más se busca con nuevos productos hoy en día en industria es que el sistema sea funcional, obviamente que sea bioseguro para todos entes biológicos y que tenga propiedades altamente amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, se tiene uno que meter a estudiar todo lo que es esta parte, ¿no? De las propiedades
físico-químicas del material, la biodegradabilidad, su reactividad con todas las materias primas, porque nada más, que lo voy a poner, no, es echarte un muy buen clavado en literatura, tomar en cuenta cuestiones que antes no tomabas en cuenta. Oye, ¿qué pasará si este material yo lo combino con el aluminio? ¿Sí me explico? Entonces, son muchas cuestiones porque al final no tomar en cuenta este tipo de cuestiones puede crear el fracaso, puede dar el fracaso total de tu producto terminado, ¿no? Sí, claro. Sí, a la hora yo creo de desarrollar tanto el producto como el material, pues sí tienes una amplia como gama de preguntas que responderte y de responderle como al mismo sistema, ¿no? Sobre todo porque siendo que el comportamiento a veces no es tan predecible, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Estas escalas, luego lo que parece que es, no es. Entonces, tienes que tomar en cuenta como que muchos factores, ¿no? Y como luego lo que decíamos, ¿no? A veces te encuentras como resultados que no esperas y tal vez son buenos o malos, ¿no? A veces te pueden llevar hacia otro lado muy positivo y a veces simplemente te pueden como atrasar o sentirte que no estás avanzando o que el sistema pues, que escogiste no es el adecuado, ¿no? En Sí, ese y esta ajá. parte que comentas antes de que se me olvide es muy importante porque hay que recordar una cuestión que es de suma así de vida o muerte, ¿no? Lo que es la parte de industria. En academia tenemos la oportunidad o tenemos esa cuestión que es lo que me comentabas. Oye, no me salió, si le muevo, le cambio, modifico. Encontré algo nuevo, me llevó para acá, yo quería ir hacia la izquierda, me llevó a la derecha, pero qué bueno porque fue un error y ese error nos ayudó a encontrar y ahora vamos y vamos y le das vuelta a todo tu proyecto, incluso puedes cambiar títulos, protocolos de un alumno de maestría, de doctorado. No, ¿sabes qué? Mejor nos vamos por acá, ¿no? Pero en industria no es así. Entonces, en industria casi es de que, oye, ¿te sale o te sale? Y sabemos que hoy en día hay mucha gente que está trabajando y que los contratan por proyecto, ¿no? Entonces, si tu proyecto no sale, pues al final de cuentas te dices, ¿sabes qué? Te di un año para que este producto saliera, este proyecto no funcionó y pues te damos las gracias, ¿no? Entonces, esta parte es la importante también tomar en cuenta, que la industria no es tan, digamos, ¿cómo se puede decir? Pues tan benévola con los Benévola empleados, ¿no? en ese rollo, ¿no? Y es una realidad, la verdad, es una realidad. Entonces, y aquí vienen también después, se puede llegar a ligar, ¿no? Porque se han sabido casos, incluso hasta de plagio, de inventarse datos, solamente porque el proyecto, el producto salga, ¿no? Entonces, esto puede llevar a muchas problemáticas en consumidores, multas, demandas, muchas problemáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la gran diferencia entre la academia y la industria, mucho es que en la academia puede ser un poquito más radical a la hora de meter una idea y normalmente el desarrollo en industria va sobre ya lo probado. O sea, como que del sistema que ya tienes muy bien hecho, solo modificas una cosa. O sea, me ves un factor y en academia como que te das un poco más la libertad de mover uno más o empezar desde cero, ¿no? Lo cual en industria es muy difícil justo empezar un proyecto desde cero. O sea, no es como muy común. Más bien Sí, ya no, trabajas sobre lo que hay y tratas de buscar una pequeña mejora y ya haces como la innovación, ¿no? Sobre todo por lo que sí, dices, ¿no? Requiere tiempo, recursos y está como en cierta presión, no sé cómo decirlo, como presión ujú, de generar un ingreso, ¿no? Tal vez lo que comentábamos, ¿no? En academia, si cometes un error o si sale un resultado que no es, inclusive con ese resultado que no esperabas, puedes trabajar y sacar una conclusión o sacar un artículo que puede explicarlo, que por qué no salió, por qué te salió esta otra cosa que no esperabas, ¿no? Y totalmente puedes ir por ese lado, ¿no? Ejemplo, mi tesis, por ejemplo. No tiene nada que ver con nanotecnología, señores, pero, por ejemplo, yo lo que quería era hacer microcápsulas de amaranto, ¿no? Aceite de amaranto. Dentro de todo lo que hice, me salió que el aceite maldito no necesitaba ser microencapsulado porque tiene una estabilidad en condiciones, pues sí, de oxidación, es muy estable el aceite.
O sea, yo estaba usando la encapsulación como un método de protección contra la oxidación, contra todos estos factores ambientales, ¿no? Pero resulta que el aceite por sí mismo resistía estos factores perfectamente. Entonces era el resultado que no esperabas, pero tampoco esperabas que un aceite tuviera esta estabilidad. Y entonces ya de ahí manejas y te vas hacia ese lado, ¿no? Dices, bueno, Así es. encontré que este aceite es muy estable, entonces ¿por qué es muy estable? Y te vas y desarrollas ahí tu proyecto de investigación. Pero en la industria no te van a decir así como de, pues te contraté para que lo encapsularas y ahora resulta que o sea, no necesito encapsularlo, pues ¿dónde está el beneficio del proyecto, ¿no? Eh, bueno, Así es. salvedad de que lo metas en un polvo y ahí sí sirve, ¿no? Pues el aceite es líquido y ya la microcápsula es polvo y ya puedes hacer chocomil con cápsulas, pero si no, pues no tiene mucho sentido. Sí, de hecho esa parte es lo que, lo que comentábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya después con la experiencia que tuve de trabajar en industria y a mis alumnos de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología, cuando empezamos a ver el desarrollo de un nuevo producto, obviamente yo los llevo con la experiencia que tuve, ¿no? Decirles, oye, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que generar es una idea, pero cuando ya empezamos a ver esa idea, lo primero que ellos empiezan a plasmar es, les hago que hagan su logo, ¿no? Haz tu logo, pon un nombre ficticio, pero vámonos a permisos y patentes. Entonces, porque siempre les digo, a mí me pasó cuando trabajó en el 2017, antes de que me dieran la primera plaza en la UAC, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, trabajé para una empresa, una startup, y desarrollamos por ahí un chip con nanotecnología para detectar bacterias en ganado vacuno. Entonces, el sistema estaba muy padre con los nanomateriales y todo. Habíamos hecho un sistema de diagnóstico y detección muy padre, por medio de aglutinación de nanopartículas de oro, con una inversión de 50,000 pesos y con unas ganancias esperadas de hasta 4 millones de pesos, ¿no? Porque el sistema ocupaba muy poquito volumen para detección, 50 microlitros, ¿no? Y al final de cuentas, cuando empezamos a desarrollar ya lo que era el chip de detección, que era transportable, y todo el mecanismo electrónico que se hicieron, nos dimos cuenta que ya estaba patentado. Entonces, el error que yo cometí al ser el líder de ese grupo de trabajo, no haber checado esta información. Entonces, lo primero que le digo a los chavos, a ver, ustedes ya con la idea que tienen, vámonos a patentes, vámonos a permisos, para que tú sepas qué sí puedes hacer y qué no, y a partir de saber qué sí puedes hacer, empiezas a desarrollar todo tu protocolo obviamente ver lo económico, materia prima, métodos de producción, para saber cuánto te va a costar hacer una unidad, hacer 100, y ese dinero, te digo, lo que te sale ese producto, ver cómo compites, ¿no? Con los demás, las demás empresas que venden productos muy parecidos a los tuyos, y saber si estás igual en precios, encima, abajo, pero tus propiedades son, ¿qué onda, no? Entonces, ya a partir de todo esto, tú puedes ir determinando si tu producto puede llegar realmente a funcionar, ¿no? Entonces, ese apartado es de suma importancia. Sí, de hecho sí. Creo que esa es una parte muy fundamental y que casi nadie toma en cuenta cuando empieza a trabajar en academia o en industria, ¿no? O sea, como revisar esas patentes ya existentes. Porque muchas veces también, bueno, no solo por la parte legal, sino también luego muchas veces caes como en descubrir como el hilo negro, que ya hay, ¿no? Al principio del podcast nos mencionabas que querías mencionar los pasos para trabajar en esta industria. ¿Qué les dices a los chavos? ¿Cuáles son esos pasos para trabajar como ingeniero en nanotecnología? Como por ejemplo, ingeniero en nanotecnología, obviamente ya cuando tú estás en una empresa, obviamente independientemente del giro de la empresa, y si tienes la oportunidad como nanotecnólogo de poder modificar un producto o que te den la oportunidad de desarrollar un producto nuevo, pues obviamente el primer paso que se debe de tener es tener una visión de la aplicación final, ¿no? Obviamente saber qué problemática es la que tú quieres arreglar, ¿no? Una cuestión que esté pasando en tu estado, en tu país, algo que nadie esté haciendo.
para evitar esta cuestión también de competencias, ¿no? Sí. Entonces, una vez que tú tienes en la mente esta idea, empiezas a desarrollar toda esta cuestión de escritura para poder plasmar esa idea, ¿no? Te agarras esta idea y empiezas a ver cuáles son las ventajas, desventajas de esta idea y cómo podría impactar benéficamente en tu localidad, en tu país, en tu estado. No sé, no nos vamos a ir tanto internacional, ¿no? Primero es como en pequeño. Y ya una vez que tú empiezas a ver las ventajas y desventajas de esta idea que empiezas a tener, pues obviamente lo primero es empezar a ver lo que platicamos ahorita, ¿no? Tengo la idea, veo la solución que yo voy a dar con mi producto nuevo nanomodificado, y este producto nanomodificado empiezo a ver permisos, empiezo a ver legislaciones, reglamentaciones de mi país, ¿lo puedo producir? No, ¿cuánto me permiten utilizar? El etiquetado de mi producto, toda esta parte legal, ¿no? Ya una vez que tú viste cómo puedes incursionar en tu país con este producto, hay que ver la parte de patentes. ¿Quién ha realizado esto? ¿Quién no? ¿Qué permisos hay? ¿Hay alguna patente nacional? ¿Alguna patente internacional? Y ya cuando tú haces el desglose de esta patente, tú te vas a dar cuenta hacia dónde te puedes ir. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahorita con mis alumnos de octavo semestre, y ellos cuando hicieron esta parte, uno me decía, es que yo encontré que en esta patente no me permite hacer esto, pero sí esto. ¿Sí me explico? Y entonces ya cuando tú empiezas a ver en estos buscadores de patentes qué hay, qué no hay, qué te permiten hacer, qué no te permiten hacer, pues ya puedes seguir con el siguiente paso. El siguiente paso que para mí es muy importante es, por ejemplo, el primero es tener una idea. Después de esa idea, ver qué solución te va a dar, ver reglamentaciones en tu país, legislaciones y ver permisos, patentes, para no caer en plagio, no caer en problemática. Una vez que ya encontraste hacia dónde te vas a ir, viene la parte económica, que es la viabilidad económica. Es ahora sí, ya vi qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y entonces yo creo que mi solución con mi nanoproducto va a ir de esta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya tienes la línea que vas a seguir. Ok, mi producto terminado, mi producto funcional, mi producto final, ¿cuál va a ser? Pues va a ser unas tijeras, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué materia prima necesito para hacer unas tijeras? Y cuál es la materia prima que necesito para obtener mi nanomaterial. Y entonces aquí es donde entra toda la gestión de lo que es ser un ingeniero en nanotecnología para poder desarrollar un producto o primero un nanomaterial con un proceso sencillo y bien barato, porque ya sabes que pues, en la empresa quieren, ¿no? Entonces tú empiezas a ver toda la cuestión de la obtención de la materia prima, qué proveedores sí, qué proveedores no, dónde está más barato. Por ejemplo, ahorita te digo, mis alumnos acaban de mostrar todo su análisis económico y hubo uno que está tratando de hacer unas donas funcionales con unos nanoencapsulados incursionados, embebidos ahí en la dona, y él se metió a H-E-B para ver precios de alguna materia prima en Costco, en Sam's, y entonces fue este sí, este no, este sí, este no, y ahí es donde según él va a comprar para abaratar todo lo que es la obtención de la materia prima, ¿no? Y entonces veía a algunos otros proveedores de materiales reactivos, y una vez que tú detectas cuáles son los proveedores más baratos, y obviamente te puedes obtener más rápido esta materia prima, viene la parte de hacer el análisis económico del método de síntesis. ¿Cuál es el método de síntesis más barato? Ah, pues es tanto. ¿Qué necesito? Pues tanto de agua para generar una unidad, ¿no? Tanto de solvente, tantos puntas de micropipeta, tantos vasos de precipitado, tantas agitadores. Entonces empiezas a ver todos los reactivos, insumos, equipos, energía. Tienes los equipos, ¿no? Vamos a invertirle o no, o vamos a hacer un convenio, o vamos a hacer una maquila, ¿me explico? Y una vez que haces todo ese análisis y lo combinas, tú dices, ¿sabes qué? Todo este proceso para obtener este producto final me cuesta tanto para generar uno, por ejemplo, uno. ¿Sí? Y entonces ahí es donde tú dices, ok, yo genero uno y me cuesta 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero Bimbo vende las donas de 4, paquete de 4 y cuesta 22.
pues sabes que a mí poner un paquete de 4, por ejemplo, para mis donas, Está en 40. me sale en 22 pesos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces dices, oye, estoy por encima de lo que pero ¿sabes qué? Mis donas van a generar tal y tal, y no las de Bimbo, ¿sí me explico? Entonces tú ya empiezas a ver realmente cuánto te impacta el haber puesto un nanomaterial en tu producto terminado. ¿Se mejoran las propiedades? Sí. ¿Se hace más caro? Sí. ¿Se hace más barato? Sí. Y entonces tú empiezas a ver, ¿no? ¿Me da chance todavía de aumentarle un poquito más el porcentaje de todo para tener más ganancias? Sí, ¿no? Y empiezas a hacer todo esto. Una vez que ya tienes bien detectado esta parte, viene la otra etapa, que ya es la manufacturación. Ahora sí, todo este protocolo lo vas a llevar para convertir todo esto que escribiste a una cuestión ya de obtener un producto en pequeño. Y es donde viene toda la parte del desarrollo a escala laboratorio. Y una vez que ya obtienes tu nanomaterial, pues viene toda la parte de control de calidad, viene toda la parte de validaciones, viene toda la parte de estudios de estabilidad, ¿no? Que obviamente los estudios de estabilidad incluyen el desarrollo de tu producto donde tú lo hiciste, en el lugar donde tú lo hiciste, y tomar en cuenta también condiciones donde lo vas a vender. Lo creé en Querétaro, pero lo voy a vender en Mérida, estamos a 50 grados en Mérida, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a impactar el medio ambiente? Entonces empiezas a hacer todos estos procesos para obtener un producto que sea resistente, sabes en qué condiciones los tienes que llevar, almacenar hasta que se consuman. Ya una vez que generaste esto y tienes tus palomitas, ya tienes tu registro, viene la parte de lo que ya es el escalamiento, que es la última parte, ¿no? El escalamiento piloto o por modelamiento matemático, llevártelo de la escala laboratorio, que ya te lo palomeó la empresa, ya llegó una institución externa, por ejemplo, Cofepris, y te dice, ok, palomita también, ya puedes pasar, ya te doy tu permiso y ver si funciona, ¿no? Tu producto. Entonces ya viene la parte de escalado, escala piloto, o te pasas directamente a escala industrial y empiezas a obtener tu producto a escala, a gran escala, y empiezas a distribuir tu producto, ¿no? Entonces, digamos que todo eso son los pasos, pero lo más fuerte es la parte de la idea, de los permisos y de la parte económica, porque es donde más te llevas tiempo, porque es ver qué proveedores sí, qué materia prima, con dónde y todo esto, ¿no? Ya después la parte técnica, que es desarrollar tu producto a lo mejor para uno como ingeniero, como químico, pues dices, bueno, manipulo así, ¿no? Acá. Pero hay algo muy importante en el proceso de manufacturación, no nada más es de que lo voy a manufacturar. Tienes que crear también un protocolo de seguridad para tu trabajador, donde tú le dices, oye, vas a manipular materia a nanoescala, te tienes que vestir así, y así, y así, tienes que llevar guantes, tienes que llevar gogles, tienes que llevar careta o de estos mascarillas, ¿no? Te tienes que entrar a una esclusa, te tienes que poner zapatos de seguridad, una bata así, toda esta cuestión, ¿no? Para evitar problemáticas, sobre todo en la salud del trabajador, ¿no? Y obviamente también en esta cuestión de protocolos de seguridad va la parte de ver los riesgos de producción del material, es decir, evidenciar, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que si caliento tanto tal equipo o no está bien calibrado, mi producto no queda terminado. Esos son puntos específicos que pueden afectar a tu producto durante el proceso de manufacturación. Cuestiones microbiológicas, ¿no? También que pueden dañar a tu producto por contaminación de un trabajador, de un equipo mal sanitizado. Son muchas cuestiones que tienes que tomar en cuenta, y al final este protocolo de seguridad también advierte cuestiones de problemáticas con los materiales, nanomateriales, reactivos, porque se me regó, ¡ay, se me cayó! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, me cayó una solución de puntos cuánticos en la mano! ¿Qué hago? Me sobró poquito, ¿dónde lo tiro? ¿En la alcantarilla o en la tarja? No. Sí, No. es en serio, ¿no? Pues todo eso se tiene ¿o qué hago, no? ¿A qué empresa se va a llevar mis residuos, ¿no? De nanomateriales. Entonces,
Es un trabajo muy pesado, es arduo, porque tienes que tomar en cuenta muchísimos puntos, ¿no? Y obviamente tienes que tener un grupo de trabajo muy fuerte y especializado en muchas de estas áreas, ¿no? Donde todos se pueden conjuntar y decir, oye, esto puede pasar, esto tenemos que hacer, un ingeniero químico, un microbiólogo, Un muchas ambiental. cosas. ¿Mande? Un ambiental. Sí, un ambiental, toda esta parte para Claro. que todo esté bien controlado, ¿no? Entonces, digamos que esos son los pasos que generalmente yo les muestro a mis alumnos con la experiencia que yo tuve en la parte de industria y que a lo mejor me hace falta uno o sobra uno, dependiendo del tipo de área, pero esto lo hago con el fin de que estos chicos, de que todos los chicos que voy teniendo en diferentes generaciones, salgan con una cuestión un poquito, con una visión más amplia de lo que puede ser llegar a trabajar en industria, ¿no? Porque muchos me dicen, yo quiero academia, yo quiero hacer posgrado, y otros me dicen, no, yo directo a industria. Pero a nosotros nos pasó, a ti, a mí, nadie nos enseñó cómo trabajar en una industria. Entonces, Ujú. y hay mucha gente que dentro de la industria tampoco te capacita totalmente bien, ¿no? Sí. Entonces, para mí era importante poder decirles, chicos, a ver, si ustedes van a hacer esto o les van a dar la oportunidad, porque luego pasa, ¿no? Ah, llegó un ingeniero en nanotecnología, perfecto, necesitamos hacer un nanoencapsulado. Ujú. Entonces, que sepan realmente cuáles son estos puntos más importantes que ellos deben de tomar en cuenta, porque Claro. a mí me pasó ahí en Ucitec, que al final de cuentas, y todo lo económico, y yo, ¿qué? Y las licitaciones, ¿qué? No soy contador. Exactamente. Pero al final de cuentas me decían, oye, pero es que tú lo tienes que hacer Claro. porque pues, yo no sé qué materia prima vas a utilizar. ¿Sí me explico? Entonces les Ujú. digo a eso a los chicos, o sea, te tienes que convertir un poquito en todólogo, ¿no? No es que no vaya, no sea tu Sí. área, pero lo tienes que aprender para poder generar al final de cuentas un producto bueno y que después se vuelva rentable, ¿no? Que le dé esas ganancias a la empresa, ¿no? Donde tú estás. O incluso si es tu empresa, pues que te genere buenas ganancias, ¿no? Sí, claro. La parte de obviamente mejorar un proceso o de crear un nuevo producto o un nuevo proceso, pues es justamente con una mira económica, ¿no? Sobre todo la Es- industria, pues se mueve dentro de esa visión, ¿no? Exactamente. Todo es dinero, todo es ganancia, es Todo lo es que les dinero digo. al final, sí. Todo es dinero La al verdad, sí. final. Entonces, te comento, ¿no? A mí me pasó con esta última empresa con la que yo colaboré. Ujú. Cuando les hice la propuesta, como que ellos, no sé, no te creo, como dicen, Yo no sé, Rick. ándale, exactamente, no lo No lo sé, sé, Rick, Rick. ándale, es esa. Pero cuando ya les hice todo el diseño económico, les dije, ¿sabes qué? Yo necesito 50,000 pesos. Y mira, las PCR para tal ganado te los venden en 2,000, 3,000 pesos. Mm. Pero necesitas tanto reactivo. Yo con 50 microlitros voy a detectar lo mismo, voy a ocupar menos reactivos, más baratos, y cada prueba la vamos a vender en 300 pesos. Pues te conviene más pagar una prueba de diagnóstico de detección en 300 pesos que 3,000 pesos cuando vas a identificar lo mismo. Y le Ujú. digo, pero como vamos a ocupar 50 microlitros y yo tengo 1 litro, pues nos van a alcanzar como para 5,000, 6,000 pruebas. Ahora multiplica 6,000 pruebas por 300 pesos y, ay, no. Entonces, cuando en teoría vieron lo que eran las ganancias, pues dijeron, pues vamos a entrarle, ¿no? Claro. Entonces, pues en eso se basa muchas veces, ¿no? En poder diseñar un producto que se vea atractivo, te iba a decir coqueto, pero luego digo coqueto, ¿no? Pero para los consumidores, que cumpla con una función, pero que también a la empresa le salga barato y que Ujú. tenga esa capacidad de ser explotado, ¿no? Bien y que traiga ganancias. Claro. Claro, eso es lo más importante ya cuando ves como ¿cómo dicen? El big picture, como la fotografía en grande, ¿no? De tal Exactamente. vez de algo pequeño, como que ya lo ves proyectado y ves que, pues, ahí está el negocio, ¿no? Muchas veces en esos pequeños detalles. Ya me gustaría como para cerrar, pues, ahorita hablamos de muchos ejemplos como muy, separados, porque, pues, obviamente, como hemos dicho,
es una disciplina, pues, que puede diversificarse en muchas ramas diferentes, ¿no? Ya hablábamos por ahí, pues, de la industria médica, de la biotecnología, me hablabas al principio de que ahora hay mucha onda como aeroespacial, Ajá. en esta onda. Entonces, me gustaría como, pues, tal vez, obviamente, como es muy grande, vamos a poner ejemplos porque nos iríamos aquí como 3, 4 horas de puro ejemplo. Sí. Pero, pues, por lo menos un par de ejemplos, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me llamó mucho unos fotosistemas para conversión de energía solar, donde usaban el el fotosistema 1 de las plantas para transformar como por fotosíntesis la energía solar en energía eléctrica. Entonces, como Eléctrica. usaban como que todo el clúster biológico de la planta y lo metían entre 2, como para ponerlo como en coloquial, ¿no? Como 2 láminas que tenían justamente estas nanopartículas que favorecían como la conducción eléctrica. No sé, algo como eso, algún ejemplo dentro de los muchos que seguramente tienes. Sí, no, pues es que hay muchísima, digo, de dónde agarrar, ¿no? De los ejemplos, pero Ahorita por hablas de ejemplo, biosensores, por ejemplo. Bueno, no sé, si ya tienes uno, no, dilo. no, 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 o sea, por ejemplo, ahorita es que más o menos iba en ese, obviamente no conozco mucho el sistema, Ujú, porque acaba de ser desarrollado por un alumno que se acaba de titular la semana pasada de aquí de nanotecnología, trabajando entre la UAC y el CIDESI, que es un centro de investigación aquí en Querétaro, que es nada más puro centro de investigación, y ellos desarrollaron con este alumno, que se tardó más o menos 8 meses en hacerlo, un chip para detectar plaguicidas en el campo, pero que el sistema es transportable. Y entonces lo que ellos hicieron fue como un cantilever de esos ujú. como el que utiliza, esta agujita que utiliza el Como el microscopio de... seismógrafo. Exactamente. Ujú, Y ellos lo doparon a este cantilever con una molécula específica que va a detectar por medio de inmunoensayos, es decir, va a detectar anticuerpos que ujú, son específicos para la presencia de plaguicidas organoclorados, me parece. ujú, Entonces, obviamente aquí ellos están desarrollando, están viendo la parte de la sensibilidad. La tesis de este chavo se dedicaba principalmente a hacer la funcionalización del sistema. Entonces está muy padre porque el sistema se basa en vibraciones. Entonces el cantilever o esta agujita está totalmente rígida, pero cuando se empiezan a pegar componentes o en este caso anticuerpos que responden a la presencia de plaguicidas, el cantilever empieza a moverse, empieza a generar como una cuestión así como una vibración. Entonces, a mayor ujú. vibración, mayor presencia de estos compuestos peligrosos. Entonces, están en esta cuestión ahí digamos, como de empezar a ver todo lo que tiene que ver con el límite de detección, el límite de cuantificación para hacer un sistema Mm, mucho más reproducible, pero la verdad es que la idea está padrísima, ¿no? En este aspecto, sobre todo porque aquí en Querétaro, en México, el monitoreo de plaguicidas está muy mal, o sea, hay plaguicidas que dicen que están prohibidos y se siguen usando, mm. o hay plaguicidas que siguen en el medio ambiente, en la atmósfera y siguen cayendo. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Entonces, a mí me interesó mucho porque yo ahorita con un chico de sexto semestre estamos escribiendo un artículo de divulgación sobre utilizar nanoenzimas, que son nanopartículas que funcionan como si fueran enzimas biológicas, pero que no son enzimas, pero se Encima. les denomina así como nanoenzimas, y por medio de su actividad catalítica tú puedes detectar muchísimos plaguicidas. Entonces, estamos terminando este artículo y viene esta tesis de este chico y la verdad está fenomenal, ¿no? Sobre esta parte de detectar estos sistemas y obviamente pues están viendo ya la parte de generar pues la patente también y empezar a tratar de incursionarlo, ¿no? Como un producto funcional y obviamente pues que a ellos les traigan beneficios, ¿no? Entonces, ahorita me acordé mucho de esto que tú comentabas y si te das cuenta, pues se pueden realizar muchísimas cuestiones, ¿no? Para la, Sí.
para muchas cosas, ¿no? Sí, Detección, terapia. Luego me encanta porque hablo con mis alumnos y les digo, ¿ustedes qué se les viene con terapia? Se les viene a la mente con terapia. Y todo el mundo, no, pues un ser humano, operaciones, bla, bla. Y le digo, ajá, ¿qué me dirían si yo les digo que podemos darle terapia a una planta para evitar que se les pegue un hongo? mm, ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, sí, pues son cuestiones como de terapia preventiva, miren. Y entonces ya es dependiendo de cómo te quieras tú incursionar, ¿no? En cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, otro ejemplo así de rápido es con el sistema que desarrollamos, creo que ya te había platicado con Soraya, que es hoy en día es mi alumna de doctorado. A ella le dirigí parte del desarrollo de su nanoemulsión en la maestría. ujú, Hicimos el sistema y este sistema hicimos como un escalamiento y lo mandamos a Nayarit. A Nayarit, sí, a Nayarit. Y en Nayarit ya lo que hicieron esta formulación fue mezclarla con agua. Obviamente las nanogotas no se destruían de la formulación y ujú. asperjaron en cultivos de guanábana. Y el sistema ayudó a evitar que una avispita ovopositara en la guanábana. Y entonces pues no hubo pérdidas, defendimos el 50% del cultivo, estamos hablando de hectáreas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahorita esta formulación, la gente de Simvestab está viendo la cuestión de la patente, porque es una formulación que salió exitosa, porque no solamente defendió a las hectáreas, sino que el mismo producto no provocó cambios físico-químicos, metabólicos en la guanábana, ¿no? Entonces, era funcional y era compatible. Lo que no sabemos todavía es si el producto pudiera llegar a contaminar suelo o pudiera llegar a generar algún efecto en algún polinizador, ¿no? Por ejemplo, pues ya eso es otra Claro. cuestión, pero al final de cuentas parece que el producto, como es verde, todo es natural, Ujú. pareciera que fuera por ahí muy, 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 muy compatible con el medio ambiente, ¿no? Eso esperamos. Pero te digo, son muchas cuestiones que tú puedes crear a través de un proyectito pequeño y después explotarlo, ¿no? Ya como un producto Más comercial. grande. Sí, Exactamente. sí, de aquí a su comercialización está todavía, pues, lejos, ¿no? Sí, Con sí, todo sí. lo que nos comentaste, pues todavía es en desarrollo, ¿no? Todavía se puede decir que está Sí. en etapas de desarrollo. Y obviamente que también siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Obviamente depende mucho del área. En la parte de biomedicina, todo lo que es farmacéutica, biomedicina, pues estamos hablando de estudios y de protocolos in vitro, in vivo, preclínicos, clínicos, Ujú. permisos, todo, farmacovigilancia. Estamos hablando de hasta 20 años para que te permitan sacar como un medicamento, ¿no? Como una terapéutica alternativa exitosa y obviamente casi nadie le quiere entrar porque estás hablando de una industria que tendría que estar invirtiendo por 20 años más o menos. Ujú. Y obviamente todo lo que están haciendo, sobre todo aquí en México, la regulación te lo permite, la legislación es irte por la etiqueta de suplemento, donde Sí. no estás ligado a toda esta cuestión de... De Eso ya sería otro podcast, si quieres, ¿no? Toda sí. esta cuestión. Y Pero sí, también, te evitas como la parte de pasar por el protocolo y farmacológico. también Ujú. sabemos, ¿no? Se ha comentado, bueno, se sabe por ahí en el bajo mundo que hay por ahí algunas etiquetas que no reportan que hay nanotecnología, ¿no? Se Ujú. reportan el producto, el compuesto, le hacen el análisis y dicen, sí hay quitosano, perfecto, pero no dice que está en forma de En una nanopartícula, matriz. ¿no? Sí. Ajá, por lo mismo, porque no saben qué impacto negativo podría tener la palabra, el prefijo nano, ¿no? Ajá, Del consumidor. claro, claro. Ujú. Pues bueno, pues, yo creo que con estos ejemplos queda, pues, un poquito más aterrizada como la idea. Obviamente, pues, como les dijimos, hay muchísimos ejemplos, o sea, si alguien tiene la curiosidad, pues, métase por ahí a ver aplicaciones de nanotecnología, como ya dijimos, en muchas y diferentes industrias, hasta en la cosmética, hay para bloqueadores solares, pinturas, cerámicos, es un mundo, ¿no? Para nosotros, alimentos, empaques, eh, de todo, hay de todo, de todo y de todo, ¿no? Y creo que me gustaría cerrar con esto, ¿no? Y es que ciertamente la nanotecnología está
hecha para pues, como generar esta siguiente revolución industrial. Creo que es muy exagerado decirlo prematuramente, pero realmente por la cantidad de aplicaciones, por la mejora en materiales, por la parte de otros niveles de dureza, por ejemplo, de resistencia, de funcionalidad. En farmacéutica, y tú no me dejarás mentir, trabajaste mucho con nanos para el tratamiento de cáncer, o sea, se vuelven tan específicos para la detección, biodetección de cáncer también, se vuelven sensores muy, muy específicos y de cantidades muy, muy bajas, por ejemplo, de células tumorales. Todas estas aplicaciones que son tan puntuales, pues hacen de la nanotecnología, pues, una pues una disciplina, una herramienta que realmente va a revolucionar no solo la parte académica, como ya lo está haciendo, sino va a tener, como dijimos, va a tomar mucho tiempo por todos estos procesos que bien nos explicaste, pero que va a tener un muy, muy gran impacto en la parte industrial y pues por ende en la vida de los consumidores, ¿no? Así es, hermano. Entonces, esperemos que aquí también el panorama en México cambie, porque bueno, lo que hemos nosotros visto, sobre todo en clases con estos chicos de industria, es que las legislaciones aquí en México por la cuestión de nano están todavía estamos en pañales para cuestión de permisos, ¿no? Estamos en pañales, se necesita más énfasis, más fuerza en esa parte para poder empezar a ser más claros, más transparentes en lo que es esta producción y obviamente no quedarnos tan rezagados de países como Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia, que ya tienen regulaciones fuertes, ¿no? Sobre todo esta producción, manipulación, de manejo de residuos, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía estamos un poquito atrasados en esa parte, en industria, sobre todo. Así es. Pues es un trabajo largo y sobre todo pues en nuestro país. La buena noticia, pues como también lo mencionas al principio, pues México es uno de los países donde pues se usa mucho, se está intentando meter mucho este tipo de tecnología, ¿no? Entonces tiene un gran potencial económico para que pues la gente que nos escuche y que le gustaría estudiar esto o hacer un máster en algo relacionado de esto, ¿no? Un doctorado, pues sepa que tiene una gran aplicación ya industrial, si su objetivo tal vez no sea como la academia puramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues muchas gracias, hermano, por el espacio. Yo sé que tenemos luego poquito o el tiempo limitado, Ya pero sé. la verdad es que para mí era importante dar como este panorama, Ujú. porque muchas veces, bueno, no sé en otras carreras de nanotecnología, pero sí he notado mucho que les damos esa parte a los alumnos como dirigirlos mucho a la cuestión de posgrado, investigación, y olvidamos un poquito esa parte de que también pueden trabajar en industria, ¿no? Ujú. Que pueden llegar a desarrollar, que pueden llegar a proponer. Y esta parte es importante también para que ellos se vayan dando cuenta qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y llegar con una idea de que, oye, si voy a empezar a desarrollar, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Entonces, esa parte para mí es importante también que se empiece a denotar, porque te digo, generalmente va como que todo, lo damos todo así, lean artículos, Mm. pero esta parte de aplicación industrial está un poquito rezagada, ¿no? Sí. Entonces, sí he notado que los chicos llegan y, "Oh, ¿y aquí qué pasó, no? ¿Y aquí qué puedo hacer?" Y se sienten a veces perdidos, ¿no? Entonces, esa parte para mí sí es importante y me ha encantado dar esta materia aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, yo espero que en algún momento podamos tener otro espacio y ya si quieres yo Ujú. hablo de un ejemplo en Por específico supuesto. o ya igual hasta poder traer un poquito como de diapositivas y decir, mira, podemos hacer esto, se tiene que hacer esto. Ujú. Ahora mi clase, ¿no? Estaría perfecto. Ya sabes que aquí es tu espacio para cuando gustes venir. También por ahí también los resultados de la vacuna próximamente. Y pues lo que Sí, tú gustes, aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas. ¿Alguna red social donde te pueden encontrar, donde pueden encontrar más información sobre ingeniería en nanotecnología y todo pues esto? mira, sobre ingeniería en nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, pueden entrar a la página de la universidad, que es www.uac.mx,
y ahí se van directo a la Facultad de Ingeniería, y ahí viene el programa de estudios de Ingeniería en Nanotecnología, la visión, la misión, aplicaciones de las competencias que se buscan con los alumnos y cómo estamos mutando principalmente nosotros como carrera, ¿no? Ahorita estamos en procesos de acreditación internacional, entonces estamos trabajando mucho, ¿no? Todos los profesores de la carrera para lograr esta acreditación y que al final nos pueda dar como que un empuje más a nivel internacional, ¿no? Entonces, pero ahí pueden encontrar toda esta información. Y pues bueno, mis redes sociales, generalmente está el Facebook, estoy como Héctor Pool, mi segundo apellido, que a veces subo por ahí información académica que sale, como ahorita compartí el proyecto de la nanovacuna, ¿no? Que salimos por ahí en noticias, y pues yo creo que empezaré a subir información un poquito más detallada, a lo mejor a mi canal de TikTok, que luego pero sí, estaría padre, ¿no? Empezar con esa información. Tu correo de la universidad igual también, como la... Sí, el correo de la universidad, el institucional, es hector.reyes@uac.mx, y mi correo personal es hectorpool, así todo junto, @gmail.com. Entonces, generalmente, si gustan o alguna información, duda, me pueden escribir, y claro que ahí estamos en contacto. Me encanta hacer trabajos en conjunto, colaborar, dar ideas, y ahí podemos hacer muchísimas cuestiones. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ahí van a aparecer tus redes sociales aquí abajo, en YouTube, aquí abajito en el mismo video, y en Spotify en los comentarios para que las vayan a revisar. Si les interesa estudiar ahí, si buscan pues un asesor de primer nivel, ahí está Héctor. También si quieren algo de información o si buscan alguna colaboración, si ya están estudiando algo similar o trabajan en un centro de desarrollo de investigación, pues ahí ya saben dónde contactar a Héctor. Y pues bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Deja que tome por ahí una... Ah, claro, dale. Ahí estamos. Y pues recuerden, gente, seguirnos como Just Gente en Just... me trabé. Recuerden seguirnos como Just Gente en Spotify y en YouTube. También nuestros otros podcasts, Make Ruido y Sobremesa. Y pues estamos por aquí. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias.